quiere que aquellos que aspiran a graduarse no olviden pagar su matrícula, estar al día en todo lo que es necesario. Entonces, esto es muy, muy importante. Entonces, yo soy el que soy. ¿Alguien tiene la idea de por qué he puesto este título? Porque la palabra éxodo no significa eso. Eso fue un... Pero puedes poner el volumen de tu... Estoy tan lejos porque... Porque en Éxodo fue cuando Dios se le apareció a Moisés en la zarza ardiendo y le dijo, yo soy el que soy. Muy bien, Jenicita. Me alegra mucho que estén todos juiciosos. ¿Hay alguien más? Yo tengo una perspectiva totalmente diferente de las escrituras, ¿sí? Que he querido compartir con ustedes día con día. Y esa perspectiva que yo quiero tener con ustedes es que nosotros en cada libro de la Biblia veamos a Dios, veamos a Cristo, veamos el tema de la iglesia y cómo lo aplicamos a la vida. Sin embargo, yo soy el que soy porque este es el primer libro en que Dios se revela a su pueblo y de manera directa, de manera tan clara, tan evidente, que nosotros tuviéramos que decir, oigan, un momento alto, tenemos que reflexionar. Y porque yo creo que el libro de Éxodo, si nosotros lo analizamos bien, es tan importante como nuestra vida. El libro de Éxodo nos va a contar posiblemente muchas circunstancias de nuestra vida, no solamente de lo cotidiano, sino como el Señor nos va instruyendo paso a paso, cómo se conforman familias, cómo se conforma la vida de una persona. Y cuando la persona pensaba que todo lo que estaba haciendo era para sí mismo, Dios como le dice, yo soy el que soy. Se lo dice a Moisés, se lo dice al pueblo, se lo dice a Faraón, se lo dice a los soldados. Y esto es muy importante, queridos hermanos. Quisiera que no perdiéramos de vista porque Dios se va a revelar a nosotros de una manera extraordinaria y no nos va a decir que es un Dios religioso, sino es un Dios que gobierna nuestra vida en todos los aspectos. Entonces, entendiendo esto, yo quiero animarles que si alguno tiene una pregunta, por favor, la haga, ¿sí? En cuanto crean conveniente. Normalmente, los libros de teología se abordan de muchas maneras. Una de las maneras es diciendo y entendiendo que cuál es la ubicación que tiene, pero Éxodo tiene una doble ubicación. Es el segundo libro de la Biblia y es el segundo libro del Pentateuco. ¿Sí? Lo que nos quiere decir que es una historia dentro de una historia. Es una historia inspirada por Dios a personas que Dios se les ha estado comunicando. Y lo interesante es que lo que va a suceder en Éxodo fue anunciado mucho antes de que naciera Moisés, mucho antes de los 400 años de la esclavitud, y todas las historias están concatenadas. ¿Qué significa una historia concatenada? Que tenemos el primer eslabón con Génesis capítulo 15, versículo 13. ¿Sí? Recuerden que Génesis 15, 13 nos ha hecho algo muy importante y es hacer un hilo conductor. Ahora,
¿Qué es un hilo conductor? Es algo que por donde se va a navegar a lo largo de la historia. Estamos 2000 años antes de Cristo y como dice Génesis 15:13, entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Ahora, miren lo interesante, porque muchas personas piensan, y es algo muy interesante, porque yo le digo, piensan que el ser llevado de esclavo es un castigo. Sin embargo, todo lo que pasó en la vida de Abraham, de Isaac, de Jacob, de José y del pueblo de Dios, no fue solamente una casualidad. Miren, yo les voy a decir algo muy interesante. Muchos aquí tienen el sueño americano. Y si no es el sueño americano, es el sueño canadiense. ¿Sí? Me acabo de enterar que están pagando $1,200 a $2,000 por encima de los salarios en Canadá a cualquiera que vaya y firme contratos de 4 o 5 años. No es en serio. ¿Por qué se fue el pueblo a Egipto? No solamente por el hambre y porque Dios lo guió, pero miren lo interesante. Antes de que todo esto se pensara, ya Dios había determinado y le dice a Abraham, ten por ciento que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Y en Génesis 15, Abraham todavía no tenía hijos, o sea, no tenía nietos, no tenían bisnietos, no tenía nada. Todo comienza con la historia de la decisión de un matrimonio, de la decisión de una familia. Todo comienza en situaciones ordinarias de la vida. Cuando usted ve la historia de Abraham, de Isaac y de Jacob y de José, es la historia de cualquiera de nosotros, ¿sí? José fue odiado por sus hermanos, ¿por qué? Porque era cristiano, porque era un hombre que confiaba en Dios, porque sus hermanos se sentían como desafiados porque siendo tal vez el menos importante para ellos, pues ahora es el más importante. Era importante para el papá, era importante en los negocios, luego fue importante en Egipto, pero hubo una situación complicada. Recuerden, Éxodo es el segundo libro de la Biblia, pero el segundo libro del Pentateuco. Ahora yo les quiero preguntar a quien quiera participar de ustedes libremente, ¿cuál creen que es esta la diferencia? ¿Por qué yo estoy citando que es doblemente un segundo libro? ¿Y qué importancia tiene rescatar esto? En la continuación de Génesis, pastor, después de Génesis. Tenía que haber una historia porque acabó con la de José. Muy bien, Andreita, es la continuación de la historia. ¿Quién da más, por favor? No entiendo la pregunta. ¿Por qué es importante entender que Éxodo es doblemente un segundo libro? Perdón, Sigue. porque pues el segundo libro de la Biblia en general, algo macro y algo más específico, es el Pentateuco, que son los 5 primeros libros de la Biblia, ¿no? Muy bien, Nicole. Hay algo muy importante. Por mucho tiempo para el pueblo de Dios, el Pentateuco simplemente fue la Biblia hebrea. Muchos años después vamos a tener los escritos históricos, los escritos poéticos, los escritos de los profetas mayores y menores, pero muchos años después, hasta el momento del Éxodo, de este momento, nosotros tenemos que comprender realmente ¿sí? Esto que es muy importante. ¿Sí se dan cuenta?
Entonces, el micro de esto, el primer libro de la Biblia, la primera Biblia pequeñita, es el Pentateuco, ¿sí? Y el más grande de todos, la historia completa, tiene que ver con la Biblia, con la historia de la redención, y eso es muy importante. Sin embargo, en el Pentateuco vamos a encontrar algo muy importante. ¿Saben qué es lo que vamos a encontrar, mis hermanos? La historia de la redención en sombras, señales, signos y símbolos. Cuando yo digo la historia de la redención, estoy hablando de la historia de Jesucristo, ¿sí? En el Pentateuco solo vamos a tener sombras, señales, signos y símbolos de la historia de Cristo. Mi hermana Sonia, muy buenas noches, nos está saludando a todos. Ya estamos en un nuevo libro, en un nuevo tema, y vamos a hacer la introducción a Éxodo. ¿Y quién se acuerda cuál es el eslogan de este libro? Muy bien, Jenicita. Yo soy el que soy. Porque recuerden que Dios se está revelando a su pueblo. Dios ha tenido la condescendencia de acercarse. Ahora, hay algo muy importante, que la palabra éxodo significa salida. Pero el segundo libro de la Biblia no se llama Éxodo. ¿Sí sabían eso ustedes? Originalmente, dentro del Pentateuco, la Biblia no se llama Éxodo. ¿Cómo se llama? Yo estoy más que seguro que el diácono Mario se va a acordar. Sí, es en hebreo, muy bien. Se llamó Shemot, porque comienza diciendo, estos son los nombres. Sin embargo, cuando fue traducida, sí, está acá abajito, debajo de mi correo, dice Shemot. Es el nombre según como comienza en la Biblia este libro. Estos son los nombres, ¿sí? Pero para nosotros es llamado Éxodo o la Septuaginta. ¿Por qué razón? Porque cuando fue traducida del hebreo al griego, ellos comprendieron que toda la frase inicial tenía que ver con aquellos que eran sacados o llamados afuera. ¿Afuera de dónde? Afuera de Egipto. Recuerden que ellos estaban esclavizados. Por eso yo les hice una analogía. Muchos hoy tienen el sueño americano, canadiense, australiano o de Arabia Saudita. ¿Dónde voy a hacer plata? ¿Dónde me voy a acomodar? Ellos llegaron y yo quiero que sepan que esto era parte de todo el propósito de Dios. ¿Por qué razón? Porque Dios va a disciplinar una nación. Esto es muy importante, queridos hermanos, que lo tomemos de esta manera, porque vamos a entender que hay un propósito de Dios con una familia. ¿Se acuerdan que Dios llamó a Abraham y a Sara? Luego le da un hijo que es Isaac. Isaac tuvo dos hijos, Esaú y Jacob, y hasta aquí siguen siendo uno, porque se desecha Esaú y Jacob recibe la promesa. Y Jacob tiene 12 hijos que conformarán toda una familia bajo el propósito de Dios. ¿Por qué? Porque se está cumpliendo una promesa de pacto que hizo Dios a Abraham y a sus descendientes. Y esto es muy importante. En Génesis 12, cuando los llama, le dice, yo haré un pacto contigo. Es un pacto incondicional, un pacto de él. Y lo interesante es que a todos los que Dios va a incluir en su historia, van a entrar dentro de la escuela de Dios, donde ellos se van a conocer quiénes son y van a conocer a un Dios soberano, providente, misericordioso, creador, omnisciente, omnipotente y todos los atributos que nosotros tenemos.
Entonces, esto es como introducción para yo contarles algo muy importante en esta clase en el día de hoy. Recuerden que la palabra Éxodo no es la palabra con la cual se reconocía este libro, ¿sí? Este libro, que es el segundo libro del Pentateuco o de la Tanakh, es el segundo libro también de nuestras Biblias. Y Éxodo no es el nombre bíblico es Shemot, que significa estos son los nombres. ¿Y los nombres de quién? Entonces la misma Biblia nos responde en Éxodo capítulo 2, versículo 24 y 25. Y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, con Isaac, con Jacob, y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Miren lo interesante que Dios en todos estos años, 400 años de esclavitud, más la historia de Abraham, más la historia de Isaac, más la historia de Jacob, las vidas de ellos, esto es muy importante. Dios nunca había olvidado su pacto. ¿Y qué le había prometido? Que de una familia ellos serían un pueblo, que de una familia ellos serían una nación, que de una familia ellos serían la iglesia de Dios. Recuerden que todos nosotros tenemos que comprender algo muy importante que la Biblia enseña. Egipto siempre va a tipificar algo muy importante, al mundo sin Dios. Y siempre el mundo sin Dios es un mundo próspero en tecnología, un mundo próspero en conocimiento, un mundo próspero en economía, pero carente de la verdadera fe, carente de la moralidad de Dios, carente de una vida útil para Dios. Pero que dentro de ese mundo están los nombres de aquellos que fueron inscritos en el libro de la vida. ¿Sí me comprenden? ¿Quién lo conoce? Solamente Dios. Y Éxodo o el libro de Éxodo nos va a mostrar algo muy interesante, que cuando Dios libera a su pueblo, muchas familias y muchas personas se pegan al pueblo de Dios simplemente para buscar los beneficios de Dios sin creer en Dios. Y algo que yo quiero que nosotros podamos profundizar o mirar cuando leemos, porque este es un relato histórico, es una narración porque es la verdad de Dios, ¿sí? Es como si Dios dijera, yo voy a contar su historia, y yo les aseguro que a ninguno de nosotros le gustaría que contara nuestra historia, porque Dios va a contar las cosas buenas y las cosas malas que hemos hecho de manera tan honesta que nosotros posiblemente en muchos casos vamos a ser avergonzados. Y uno de los casos es de estos nombres, de estas personas que salieron de Egipto, que van a ser libertadas y van a ser puestas en un lugar y se les va a dar la ley de Dios y Dios va a mostrar que Él los puede sustentar aún de manera extraordinaria. Entonces, es algo muy importante que nosotros tengamos eso en mente. Éxodo y el eslogan que yo he usado, que vamos a usar para cada una de las lecciones y que tenemos que pensar y aprender es yo soy el que soy. Ahora, voy a hacer una pregunta y espero que participen todos. ¿Qué trae a sus mentes yo soy el que soy? Yahweh. Así es lo que se puede pronunciar más o menos en hebreo, Yahweh o Yahvé, como hay en alguna de nuestras traducciones. Pero la traducción gramatical es yo soy el que soy. Para ustedes, ¿qué
Muy bien, el diácono Mario González dice, yo soy el que existe por sí mismo. Muy bien. ¿Quién más opina, por favor? Ayúdenme. Em, yo, perdón, Sigue, Davidcito. ahora sí, yo creería que, pues, me dicen yo soy el que soy, pues, como que una persona, no, que Dios es, mm, no sé cómo se dice eso, incomparable o único. Muy bien, Davidcito. Nos da la idea de único. ¿Qué más nos da la idea? La idea del diácono Mario es autosuficiente. El eterno pastor. El eterno, muy bien. Pastor, que no hay nadie ni nada como él. Muy bien, Natica. ¿Quién más da? ¿Quién más da? Muy bien. Lo que yo quiero decirles es que cuando Moisés le preguntó a Dios en nombre de quién voy, Dios lo que va a darle es un nombre, Yahweh. El nombre de Dios no es Jehová, aunque nosotros entendemos por qué se dice Jehová. El nombre de Dios no es Dios. El nombre de Dios no es Padre, ni Padre eterno, ni el eterno. El nombre que va a darse a revelar es yo soy el que soy, o como dijo el diácono aquí, yo soy el que existe por sí mismo. Pero la idea que le está diciendo, miren lo interesante, cómo estaba de pervertido el pueblo de Dios, que si Moisés llegaba y le decía, yo vengo en el nombre de Dios, ellos no sabían en el nombre de qué Dios venía. Una de las cosas que se va a corregir en la vida del pueblo de Dios es que hay un solo Dios revelado. Lo va a decir en Éxodo, lo va a decir en Deuteronomio, lo va a decir en Levítico. Entonces, yo soy el que soy, que son 4 consonantes solamente, Yahweh o Yahvé, es el nombre de Dios. Pastor, yo creo que el versículo 15 hace como una aclaración a yo soy. ¿Sí? ¿Puedes leerlo? Dice Éxodo 3:15. Además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él me recordará por todos los siglos. Muy bien. Es algo muy importante. Nuestra hermana Andrea en el chat puso, si no me equivoco, o el diácono Mario, el término de Elohim. Recordemos que todos estos no solamente nosotros, estos no son nombres, estos son títulos para Dios, debido que Dios no se le puede identificar con un solo nombre. ¿Por qué razón? Porque Él es todo y hace todo. Y Elohim significa supremo poderoso, sería un título. Entonces, algo que es importante que nosotros tenemos que considerar es que cuando dice yo soy el que soy, él está diciendo este es mi nombre. O sea, es el único Dios que es el que es todo. Y vamos a recordar algo muy importante, que en Egipto habían diversas deidades. Sí.
Sí, sino lo que nosotros, lo que yo quiero que nosotros analicemos antes de entrar a Éxodo, la relación que había de la nación, la gran nación de Egipto, porque era la mega nación, de esa relación que tenían los egipcios con sus dioses. Ellos eran politeístas, ellos adoraban a distintos dioses y lo veneraban con diversos propósitos. ¿Sí? Había una relación muy estrecha de su vida, de todos los beneficios que ellos tenían, y ellos tenían, por decir, a Ra, que era el dios Sol, que era una deidad de las más conocidas, que era el principal protector de los faraones. ¿Sí? Ellos tenían esta situación y todos lo representaban con diversos animales. Por decir, Ra era representado con la cabeza de un halcón y era el responsable de dar vida. ¿Sí? Era el que sostenía al sol. Y esto es muy importante. Amón era otro de sus dioses, el dios de la ciudad de Tebas. Era el dios de todo lo oculto. Osiris, el dios de la resurrección. Isis, el dios de la vida. ¿Sí? Horus, el dios del cielo, de la sabiduría, del conocimiento. Anubis, el dios de las modificaciones o de la muerte. ¿Sí? Set, el dios de las tinieblas o la personificación del mal y de todas las destrucciones. Hathor, la diosa del amor, de la danza, de la fiesta. Apis, Mat, muchos dioses ellos tenían. Ahora, lo que yo quiero que nosotros evaluemos es que cuando él le dice, yo soy el que soy, le está diciendo, yo soy Dios y ustedes son mi pueblo. Pero ¿en qué condiciones viene este pueblo? Porque todo Éxodo va a identificar a un pueblo. Miren, yo he dividido las clases tal como va de manera en el libro de Éxodo, ¿sí? Va a hablar de los redimidos, y ya les voy a decir por qué. De los establecidos, los sustentados y los enseñados. ¿Qué quiere decir? Que esta es la nación de Dios, el pueblo de Dios, el pueblo del pacto. ¿Se está comprendiendo? ¿Sí? Y esto es muy interesante. ¿Por qué razón yo estoy haciendo la precisión y estoy comparando a Egipto con el sueño americano? ¿Quién puede darme como una idea que por qué yo estoy haciendo esto? Pastor, porque en ese tiempo seguramente esa era la superpotencia. Ahora dice todo el mundo allá. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién da más? Hay algo muy importante, queridos hermanos, que yo quiero que comprendamos. Nosotros no estamos en este mundo para alcanzar nuestros sueños, sino para cumplir el propósito de Dios en nosotros y cómo nosotros somos útiles junto con nuestra familia para el reino de Dios. La única razón de nuestra trascendencia, de nuestra importancia, tiene que ver con lo útiles que nosotros tenemos o que somos para Dios dentro del reino de Dios. ¿Sí es claro? Pero yo quiero que nosotros hagamos un ejercicio y recordemos que la nación de Dios está conformada por personas redimidas. Ahora, la palabra redimido lo voy a explicar más adelante. Esa será nuestra primera clase. Nuestra segunda clase será que los redimidos son establecidos. Los que son redimidos, establecidos, son sustentados. Y hasta el día de nuestra muerte seremos enseñados. ¿Sí? Esa es la estructura para abordar el libro de Éxodo.
Ahora, ¿por qué redimidos? La palabra redimir tiene que ver con comprar. Dios ha preparado el camino para hacernos entender que Él tiene, hacernos entender que todo tiene que ver con Él. Las mínimas decisiones de nuestra vida, por más accidentadas, equivocadas que sean, tiene que ver con Dios. ¿Ustedes pueden creer eso? La Biblia nos va a mostrar de muchas maneras, desde una elección acertada o desacertada, que Dios está en control de todas las cosas. Y la familia de José llegó a la tierra de Egipto como la solución para tres cosas que nosotros siempre buscamos solución en el mundo. ¿Sí? Vivienda, comida y protección. ¿Sí? Si yo les hago una pregunta a cualquiera de ustedes, ¿por qué se iría a Estados Unidos, a Canadá, a Australia, a Europa? Si pudieran irse a Europa, y yo les aseguro que dirían que allá pagan mejor, allá la educación es mejor, allá se vive mejor y allá el Estado brinda muchos beneficios de salud y de muchas cosas para nuestros hijos. Pero lo que el Señor nos va a mostrar en su palabra es que un mundo y una vida sin Cristo no tiene razón de ser. Que la historia del Éxodo comenzó en la decisión de una pareja de creerle a Dios. ¿Y ustedes saben cuál fue esa decisión? Ayúdenme, queridos hermanos, porque Éxodo no va a tener ninguna razón si ustedes no entienden esto. ¿Cómo esta pareja que Dios lo llama para un pacto le cree a Dios? Pastor, yo, pues viéndolo de ahí de esa manera, la pareja fue entonces a la Eva, y se fue con el pechado y con fines, fue la primera vez. Sí, Andreita, cuando hablamos de Adán y de Eva, estamos hablando de Génesis. Pero Éxodo no se va a referir nunca, en ningún momento se va a trasladar hasta Adán y a Eva. Toda la historia comienza con Adán y Eva, es verdad, pero la historia que va a tener preeminencia es de la pareja de Abraham y de Sara, que la manera que le cree a Dios es cuando ellos tienen un único hijo para Dios, ¿sí? Es algo muy importante cuando nosotros vemos que ese hijo es guardado, es protegido, es enseñado en todas las cosas de Dios. Como Abraham incide y le dice, mira, tú no te casarás con estas teas, estas filisteas, estas feas, si no te casarás con alguien de nuestra misma familia, de nuestra misma fe. ¿Sí? Y él va y busca una familia, una candidata y envía a su mayordomo. ¿Sí se acuerdan cuál es el nombre de este mayordomo? Eliseo, ¿no? Algo así. No, Madaceno. es Damaseno, es Damaseno porque Damaseno. ese es el origen de él, pero no, ese no es su nombre. ¿Ah? ¿Cuál es el mayordomo de Abraham? Sí, claro, ahí dice el nombre. Ah, ¿o no dice? Yo no me acordaba
yo estaba buscando en Génesis 24:34. Sí, en Génesis 24:34. Ahí estoy buscando yo. No, pero no dice. No dice el nombre. Pero está muy bien, están muy pilos y están muy... Entonces, miren lo interesante. Toda la historia comienza en un hogar y va a terminar en un pueblo. Miren lo extraordinario. Ahora, yo quiero que ustedes piensen de lo siguiente. La historia de la iglesia, ¿cómo comienza? Muchas de las historias locales, de las iglesias locales, comienzan en un hogar, en un hombre, en una mujer que tienen hijos y a veces ese hijo es el que empieza a multiplicar y a dar y a traer ese fruto. ¿Sí? Es algo que yo quiero que nosotros, por eso le digo que Éxodo tiene mucho que ver con nosotros. Ahora, ¿por qué el pueblo de Dios cae esclavo? Una lectura de Éxodo nos lleva a meditar y a entender quién es Dios y su intervención pactual y la realidad del por qué estamos en este mundo. Si usted le preguntaría a Abraham, ¿por qué está en este mundo? Va a decir que es a causa de Dios. A Isaac es a causa de Dios, a Jacob es a causa de Dios, pero todos ellos se casaron, se enamoraron, tuvieron hijos, tuvieron negocios, pero ¿saben qué es lo importante de toda la vida de ellos? Es que siempre tuvieron presente a Dios en medio de todas las cosas. Y es algo muy importante que nosotros tenemos que meditar, queridos hermanos. No sé si eso es evidente y claro para ustedes, y yo quisiera que nosotros pudiéramos hacerlo de esa manera, porque a veces nosotros olvidamos y no nos acordamos de todo eso. ¿Sí es claro hasta aquí? Y una de las maneras de nosotros poder entender y comprender es que Dios nunca nos ha olvidado. Y hay momentos de la historia, por decir, de Jacob, donde pareciera que todo está fracasado. Si usted se para en la historia, no había una persona que los llevara a Dios. En el momento de la hambruna, en el momento de la necesidad. Y Dios estaba en control desde hace años. Ahora, el ir a Egipto era posiblemente para haber podido salir y pasar una situación de hambre. ¿Nunca ustedes se han puesto a pensar por qué ellos se quedaron ahí cómodamente? La Biblia nos va a decir que ellos se acomodaron allá porque estaban en una de las tierras más productivas, más beneficiosas, el clima era fabuloso, la tierra era bendecida, estaban cerca del río Nilo, ellos prosperaban y se multiplicaban. Pero el hecho de quedarnos en una nación pagana hace que también nosotros cambiemos nuestras costumbres, cambiemos nuestra manera de comer, cambiemos nuestra manera de pensar, cambiemos a veces, miren, a veces no cambiamos a Dios. Voy a hacerles un ejemplo. Yo no sé si a alguno de ustedes le ha pasado, ¿sí? Pero todos nosotros somos cristianos, pero venimos de tradición católica. Pero uno pasa por una iglesia o por un cementerio y uno como que se siente en deuda de no hacer algo, de inclinarse, persinarse, orar. O muchos pasan por una estatua de María y todavía dudan en pensar que ese es un ídolo falso. O peor,
Muchos de los cristianos les gusta consultar el horóscopo. Les gusta ir a los brujos para saber qué está haciendo su cónyuge con su vida. Para ver qué les depara la fortuna se hacen leer las cartas, o el café, o el tabaco, o la mano. ¿Por qué razón? Porque no estamos en una nación plenamente de Dios. Entonces la lectura de Éxodo nos va a llevar a meditar y a entender quién es Dios y su intervención pactual. Toda la intervención de Dios en medio del pueblo de Dios tiene que ver con una importancia. Él tiene un interés macro. ¿Cuál es ese interés macro? ¿Sí? ¿Cuál es el interés macro en Éxodo? Tienen que leer Éxodo, todo lo que puedan esta semana, para poder entender cuál es el interés de Dios macro. El pueblo de Dios. El pueblo de Dios, pues. Sí, exacto, es el pueblo de Dios, pero fíjense que no es solamente el pueblo, es establecer la nación de Dios. ¿Sí? O sea, cada una de las familias libertadas, cada personaje de la historia bíblica, tiene un solo interés Dios, es establecer la nación de Dios o manifestar el reino de Dios. Hoy lo veríamos en este sentido. ¿Cuál es la idea del Señor de sacarnos del mundo y traernos a la luz? Conformar la iglesia. ¿Sí? Una iglesia que conozca a Dios, que adore con sabiduría, con conocimiento, con entendimiento. Porque hoy muchos dicen ser cristianos y no tienen entendimiento. Entonces, toda la lectura de Éxodo nos lleva a entender algo. Dios interviene en la vida de los seres humanos porque Él está interesado en revelar la nación de Dios. Cuando usted habla de la nación de Dios, está hablando del reino de Dios en medio de los hombres. No está hablando de los hombres. Un ejemplo, cuando yo digo Colombia, no estoy hablando ni de los Mancipe, ni de los Martínez, ni de los Dueñas, ni de los Caballero, ni de los Dávila, ni de los Cante, ni de los Barbosa, sino estoy hablando de Colombia, una nación. Y Éxodo tiene que ver con la nación de Dios, la nación de los redimidos. ¿Y por qué redimidos, queridos hermanos? Miren, hay tres ideas claras en todo Éxodo. Y miren que usted lo va a entender hoy. ¿Redimidos de qué? ¿Comprados de qué? ¿Sacados de dónde? De Egipto, eso es evidente. Y ya les he dicho, en toda la Biblia, cuando la Biblia se refiere a Egipto, habla del mundo o del reino de las tinieblas, del camino ancho. Cuando la Biblia se refiere a Egipto, habla de el mundo en tinieblas. Y Egipto tiene una particularidad, tipifica al reino de las tinieblas. Ese es el plan de Satanás. Recuerdan que en Génesis 11, Satanás usa al pueblo de Dios para hacer una gran nación y construir un elemento que se llame la Torre de Babel, porque ellos querían llegar a Dios a su manera. Ellos no se daban cuenta que obedeciendo a Dios ya estaban en la presencia de Dios. Entonces somos redimidos o comprados o sacados de Egipto. Bueno, el pueblo de Dios está entendiendo eso o va a entender eso. Miren, Éxodo 24, versículo 25. Y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, de Isaac, de Jacob, y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció. Hay algo muy importante en esta... Ay, perdón, que dejé de compartir con ustedes. Ya les comparto, por alguna razón dejé de compartir, pero ya les comparto la pantalla. Deme un segundito, por favor.
Compartir. Muy bien, ahí está la página. Entonces, ¿sí se dan cuenta, mis hermanos? Ahora, yo les hago una pregunta cuando en Éxodo 2, 24, 25, cuando dice, oyó Dios los gemidos de ellos y se acordó de su pacto con Abraham. ¿A qué se refiere el pacto? ¿Al pacto de Génesis 12? ¿O cuando leímos y comenzamos Génesis 15, 13, cuando dijo, ellos crecerán, serán una gran nación y estarán como esclavos en la tierra prometida? Yo les voy a decir algo que es importante que nosotros no hemos pensado, porque la concepción del pueblo en 400 años establecidos en Egipto hizo que ellos perdieran su conocimiento de quién era Dios, a qué Dios se debían. Ya no le adoraban. En esos 400 años no hay un solo indicador de un sacrificio del pueblo de Dios, de los hebreos a Dios. Y sí, lo que nos va a mostrar la Biblia es que ellos tenían otros dioses. El vivir en medio de un pueblo pagano, de personas paganas, de personas no cristianas, vamos a darnos cuenta que hay otros dioses. ¿Sí? Y de sus costumbres. ¿Se acuerdan que en Génesis 15, 13, Dios mismo dice que ellos vivirían 400 años esclavos? Ah. Y eso es duro. ¿O no? O sea, es que 400 años son 400 años. Pero ellos cuando se quedaron en Egipto, ellos nunca pensaron que su abundancia, su prosperidad, su comodidad de esa nación próspera los iba a esclavizar. Son 4 siglos con 30 años los que se quedaron en Egipto. Entonces, miren lo interesante que nosotros no nos podemos meditar. Algunos deseamos que nuestros hijos estudien en Argentina, en Estados Unidos, en Canadá, en Alemania, en Australia. Son mundos que no tienen a Dios, no tienen ni siquiera iglesias. Ellos en su gran mayoría o son politeístas o son ateos y sus costumbres son costumbres paganas, inmorales, libertinos. Y Dios, que va a mostrar en Éxodo algo muy importante, que Dios los redime, no solamente de una nación, los va a redimir o los va a libertar también de sus dioses y de esas costumbres que a Dios le importan que nosotros no vivamos de esa manera, porque la fe de los salvos no solamente tiene que ver con una fe litúrgica o una fe teológica del conocimiento de Dios, diciendo yo creo en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. No, es una fe integral en todas las cosas que hacemos. Por eso son las diversas leyes que van a ver en Éxodo y en Deuteronomio. Y tan hermoso es, mis amados hermanos, que Dios les va a sacar a un lugar y los va a congregar en el lugar más inhóspito sobre la tierra. Los saca de la comodidad de una nación opulenta, próspera, los saca de la diversidad de dioses, de ese ecumenismo que tenían y de unas costumbres que uno sabe cómo las llamaría hoy, el folclore, ¿sí? La cultura, porque hay muchas cosas que se hacen por folclore y por cultura.
Muy bien. Redimidos. Ahora, el concepto de redimidos de la Escritura está en Romanos capítulo 3, versículo 24. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, ¿sí? Ese es el concepto de la Escritura. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y el mundo te ofrece modernidad, te ofrece tecnología, te ofrece posiblemente bienestar social, pero es tremendamente inmoral, es pagano, ¿sí? Es sin Dios, está en tinieblas. Faraón era su propio Dios. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos llegar a qué conclusión? Todos necesitan de la redención y que nuestra condición natural se caracteriza por la culpa. Eso es verdad, mi hermana Sonia, es terrible. Nosotros tenemos que considerar eso. Cuando nosotros nos encontramos dentro de la familia de Dios, de la iglesia del Señor, del pueblo de Dios, podemos dar gracias a Dios que fuimos redimidos o comprados o llamados a la salvación o libertados. Y esa es la historia que se va a repetir en Éxodo, tipificado en vidas reales. Miren, el Estado tenía control de la vida de todos, aún de los hijos, aún de los partos, aún de las tierras. Y no solamente era para los hebreos, era para todos los pueblos. Aún ellos mismos, sus vidas eran dependientes del faraón. Y de eso es lo que nos saca realmente Dios. Entonces podemos decir que redimidos tiene que ver con libertados de Egipto, y es algo muy interesante. El pueblo de Dios fue esclavizado y estaba bajo su gobierno, sus leyes y sus prioridades. Y yo no sé si ustedes se han dado cuenta qué significa eso, porque a veces nosotros olvidamos qué significa eso, mis queridos hermanos. ¿Qué significa que nosotros hayamos sido libertados de esa manera? Cuando nosotros nos damos cuenta, mis hermanos, que somos libertados de Egipto, el pueblo de Dios fue esclavizado y estaba bajo su gobierno. Sí. Muy bien, ya respondo eso. Y entonces yo solo quiero primero hablar y ya te respondo. De Egipto. Miren, es algo muy particular lo que nosotros hoy vivimos. Sube un gobierno al poder, ya sea de derecha, de izquierda, como son gobiernos paganos, ellos nos quieren esclavizar y nos quieren controlar en todas las cosas. Aún en los países ricos, ahí te esclavizan con las condiciones de trabajo que ellos establecen, con sus leyes. Voy a hacerles un ejemplo. Los países que se llaman modernos, ellos han establecido el aborto como una regla. Ellos dicen en qué caso, cuándo, cómo, si es así o no. Para ellos es normal. Dense cuenta que en Egipto pasó exactamente lo mismo. Les dijeron y les dieron una orden a las parteras. Matemos a los niños varones. Y a mí me parece muy particular. Nuestra hermana Sonia nos pregunta que si redimidos es lo mismo que comprados. Claro que sí. Ese es el concepto. Y redimido y comprado es libertado de su antiguo dueño. ¿Sí? Eso es lo que yo quiero que nosotros entendamos porque esa es la historia. Legítimamente, Egipto se había apoderado de los hebreos. ¿Por qué? Les voy a decir por qué. Porque les daban, muy bien, les daban de comer, les daban sustento,
les daban leyes, les daban su religión, y esas son las implicaciones que nosotros no vemos cuando pensamos en el sueño americano. De hecho, si a nosotros nos dicen que nuestro hijo sacó una beca para Estados Unidos, para Canadá, para Francia, para Inglaterra, para Alemania, haríamos lo que sea para que se fuera. Pero no nos damos cuenta que estos estados o estas naciones no están interesados en nuestros hijos de manera altruista, sino porque los quieren esclavizar, los quieren hacer parte de ellos. Y ese era el plan de Egipto. Cuando fueron libertados o redimidos o comprados, porque Dios lo va a hacer legítimamente, es algo muy interesante, ¿sí? Los va a libertar del gobierno, de las leyes y las prioridades de Egipto. ¿Cuál era la prioridad de los egipcios como gobierno? Muy bien, diácono, sí entendí ahora sí. ¿Cuál era la prioridad de los egipcios como nación? Muy bien, buscaban su propia grandeza. Eso es muy interesante. Miren, la prioridad de ellos era construir pirámides, nos dice. ¿Ah? Construir pirámides. ¿Para qué tenían al pueblo de los hebreos? Para que ellos fabricaran ladrillos con la paja, con el barro. O sea, fíjense que nosotros cuando nos vamos a otra nación, vamos a hacer un ejemplo. ¿Qué pasaría si en Estados Unidos se van todos los emigrantes? O de Canadá se fueran todos los emigrantes a sus tierras. Le tocaría... Se quedarían sin la mano de obra, sin la mano de obra más más pesada. O sea, los que hacen el trabajo más pesado. Sí, sin la mano de obra para los trabajos que ellos no quieren hacer. Pero ¿por qué los emigrantes se van allá y por qué se regalan y por qué se van de esclavos? Porque ellos están pensando solamente en dinero. Solamente están codiciando. Acá hay mucho, es que acá tengo un complot de que acá no hay trabajo en Colombia, pero todos los que están acá están trabajando. Ya dijo el presidente que los de Pakistán, ellos son gente honorífica que vienen solo de pasadita porque son protegidos por Estados Unidos. Lo dijo hoy en el noticiero. Entonces, miren lo interesante. Todas estas grandes potencias subyugan a sus nuevos esclavos. Hoy en la modernidad lo hacen a través de condiciones favorables. Y miren, hoy lo vemos como ejemplo, por decir, a los hermanos de Venezuela, que están acá en Colombia. Son la mano de obra de lo que los colombianos no quieren hacer. Son obra de mano barata, obra de mano calificada en muchos casos, pero explotada, y nosotros lo podemos ver. Alguien que por favor lea Éxodo capítulo 1 versículos 8 al 13. Toda nación sin Dios es opresora y enemiga del pueblo de Dios. Entre tanto, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo: He aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos
que los molestasen con sus cargas y edificaran para Faraón las ciudades de almacenaje Pitón, Ramsés. Muy bien, diácono. Algo muy interesante. Les ponen tributos altos, les aumentan el trabajo, les pagan mal, les controlan ¿cómo se llama esto? También luego nos va a decir que les controlan ¿cómo se llama esto? El tener hijos y el no tener hijos. Y es interesante, porque ellos dicen que tengan hijas, pero que no tengan hijos varones. Porque los hijos varones son muy importantes en el tema del desarrollo de la iglesia. Entonces, John Castillo, ellos querían mostrar su poder y control de las naciones. Muy bien, Johncito. Eso es importante, ¿sí? Y acá nuestro diácono también nos dice, nación, grandeza, poder, control, y los tenían para cargar piedras. Eran mano de obra barata. Eso es lo que no hemos comprendido nosotros, que para ser una gran nación tenemos que ser grandes nosotros. Pero si nosotros nos vamos a ir a regalar como esclavos, perderemos mucho, porque nos van a controlar. Y una cosa que Dios hace con su pueblo es libertarlos de ese gobierno opresor y enemigo. Sus leyes están en favor de ellos y no del pueblo. ¿Sí? Entonces es algo muy interesante sobre eso. También en Egipto había una diversidad de dioses, como hoy las naciones que se llaman desarrolladas son naciones que no tienen confesión de fe. Son naciones que son laicas, que son ecumenistas, ¿sí? No había una nación más pagana y próspera que Egipto, de donde Dios los librará. Viene el juicio a sus dioses. Esto me parece muy interesante. Cuando nosotros leemos los capítulos 5 al 12, y hoy no tenemos como no vamos a tener el tiempo como para poder meditar, sino yo les dejo eso de tareas a ustedes. Se van a dar cuenta, queridos hermanos, que cada uno de los dioses que tenían los egipcios van a ser humillados a la par de cada juicio de Dios. Y de la misma sin razón del faraón. Ellos adoraban al toro, a la vaca, adoraban al río Nilo. Ellos pensaban que de sus dioses venía la vida, que venía la prosperidad, que sus dioses los defendían. Y Dios los va a humillar y les va a decir, yo soy el que soy. O sea, yo soy el que gobierna y yo soy el Dios verdadero. Yahweh. Es muy interesante que hoy en día también podemos hacer la misma analogía. Toda nación que se llama de primer mundo es una nación sin Dios en términos constitucionales. Pero también en términos constitucionales ellos tienen libertad de culto. Y en términos constitucionales, cualquiera que tenga un dogma de fe debe ser respetado. Por eso los satanistas son respetados. Los musulmanes son respetados. Hoy hay una paradoja muy grande. Mientras que se están diciendo, pobrecitos los de Afganistán, y se están trayendo a sus protegidos, ¿sí? A sus ciudadanos honorables que han servido en las embajadas, que han servido en los consulados, que han servido en las empresas norteamericanas, ¿sí? En Europa, en el mismo Estados Unidos, no se condena a una persona que use una burka. ¿Sí saben lo que es una burka? ¿Quién desea de cumpleaños una burka? No sé y no la quiero. Pastor, ¿eso es Éxodo capítulo del 5 al 12? Sí. Ok, gracias. Muy bien. La burka es esa pañoleta en la cual se esconde el cabello y la gran parte del rostro
de las mujeres, porque para los afganos musulmanes no está bien que una mujer esté con el rostro descubierto, mucho menos que se vaya a maquillar los labios, hacer extensión de pestañas, acomodar las cejas. El único que tiene derecho para ver a una mujer es el padre a sus hijas o el esposo a la esposa. Y esto es muy interesante. Pero esa es la doble moral de las naciones de hoy en día. Porque todo lo ven como cultura. Todo lo ven como los derechos de expresión. O sea, aunque dicen que no creen en Dios y que no hay una confesión de fe, todas las naciones del primer mundo son politeístas y abrazan cualquier religión. Mi hermana Sonia, muy bien, ellos no practican la poligamia, muy bien. Eso en términos prácticos, eso es verdad. Pero lo que ellos hablan es de una libertad de la sexualidad. Entonces, hoy tenemos sociedades que practican el poliamor. Ellos no son politeístas, pero el poliamor sí lo practican y lo aceptan. Ellos practican la fornicación. Ellos están de acuerdo con cualquier tipo de libertinaje sexual. Mejor sería que fueran polígamos que en ese caso que libertinos, pero son totalmente depravados, como dice Romanos 1. ¿Por qué? Porque ellos en su diversidad de dioses, cada quien crea lo que quiera. Pero Dios va a hacer juicio, o sea, al libertarlos del poder gubernamental de Egipto y dándole al pueblo de Dios sus propias leyes, su propio gobierno, su propia prioridad, también lo va a libertar del politeísmo. Ahora, ser polígamo sin Dios y ser soltero sin Dios es exactamente lo mismo. O tener una sola mujer sin Dios es exactamente lo mismo. ¿Sí me comprenden? Las narraciones que tiene Éxodo en los capítulos 5 al 12 nos va a decir que Dios va a libertar a su pueblo del politeísmo, de la creencia de varios dioses. Politeísta es aquel que tiene varios dioses. Las naciones de hoy en día, aunque no tienen confesión de fe, lo que nos va a decir es que tienen ellas una libertad de expresión en su fe, que son politeístas. ¿Sí es claro hasta aquí, mis amados hermanos? ¿O los tengo confundidos? ¿He sido claro o no he sido claro? No he visto ninguna reacción. ¿O se durmieron? Sí, señor. Muy bien. También de que fueron libertados de sus costumbres, de sus fiestas, de sus comidas, de sus celebraciones, de la importancia de la vida. Toda sociedad pagana expresa su ausencia del temor de Dios y de su palabra, la que es vida. Y el significado de ella es en ser libertinos, inmorales y politeístas. ¿Sí me están comprendiendo? Uno puede llegar a una nación y tener la seguridad del trabajo, puede tener la seguridad de la casa, puede tener la seguridad de la salud, pero uno se expone a ser libertino, a ser inmoral, a ser politeísta en todo lo que hace. Mucha de la cultura, por decir hoy norteamericana, está comprobado que por su ansiedad y su ambición terminan muy mal de salud. La gran mayoría de los norteamericanos son obesos. La gran mayoría de los canadienses son consumistas extremadamente, donde por épocas se cambia todo el ajuar de ropa. Ellos no arreglan cosas, ellos desechan las cosas. Se dañó el televisor, compremos otro.
el consumismo, la ambición está a la flor del día. Miren, ¿cómo será una de las costumbres que están en contra de tener hijos? Porque en Estados Unidos una pareja se puede decir, qué rico, me enamoré y vamos a tener un bebé. ¿Saben cuál es la preocupación más grande de esa pareja? Es que el parto vale $5,000. Lo que nosotros diríamos acá, casi 17, 18 millones de pesos. Cuando nosotros vemos en Éxodo 20, en todo Éxodo 20, el Señor nos va a dar a través de su palabra realmente el significado de moralidad, de libertad y a qué Dios adoramos en lo que hacemos. Dios ha sido sabio donde nos ha puesto. Si nosotros vemos algo de la estructura del capítulo 1 y del capítulo 2, esto es solamente como para darles una instrucción, es que esta gran nación había esclavizado al pueblo de Dios. Pero en medio de toda esta realidad, Dios estaba preparando a un libertador. ¿Ustedes saben cuál es el libertador? ¿Sí están ahí o yo me quedé solito? Muy bien, Osquita nos dice Jesucristo, está muy bien. Jesucristo el que nos libera a través de la fe, pero Dios levanta en medio de toda esta realidad a un libertador que es un hombre elegido por Dios que va a ser su caudillo, que va a ser quien se va a echar el hombro a su espalda. Moisés. Y acá se supone que Moisés lleva acento en la I, ¿cierto? Muy bien, Johncito. Y muy bien, Diácono Mario. Moisés. Y miren, y él es preparado en todo sentido. Y que va a luchar contra el opresor y contra los opresores. Miren, si, acá alguno por si acaso dirá, ya no fui útil en el reino de Dios porque estoy viejo. Moisés fue entrenado los primeros 40 años en todas artes y ciencias del mundo. Después otros 40 años como pastor de ovejas en Madián. ¿Sí? Es muy interesante que Moisés, este niño salvado de las aguas, salvado de la muerte, y un hombre por el cual uno diría, este no puede ser mi líder, porque era un hombre que no se expresaba bien con la boca, Dios lo va a escoger para que esté al frente de todas las cosas. Una de las grandes virtudes de Moisés fue su dependencia de Dios. La Biblia lo cataloga como el hombre más manso de la tierra, aunque muchas veces altercó con Dios. Aunque muchas veces protestó, dice la Biblia. Si ustedes ponen la palabra protestar o protestó en una concordancia, la van a encontrar, sobre todo refiriéndose a Moisés, que Moisés le protestó a Dios. Y en otras veces le dice, y Moisés le suplicó a Dios. ¿Por qué razón? Porque un hombre que va a servir delante de Dios. Sí. Y muy bien, mi hermana Sonia, él fue el hombre, la Biblia dice que no hubo un hombre más manso que él. Pero una cosa es ser manso y otra cosa es ser un tontito. Cuando él dice manso, dice dócil a todo lo que Dios le decía que hacer y cómo hacer. Y Dios le dio una manifestación de su poder, de quién era él. Fue el único hombre que hablaba con Dios y que transcribió la voluntad de Dios. No solamente los 10 mandamientos,
603 mandamientos más, muy bien, se pueden recopilar en todo el Pentateuco, dados por Dios a Moisés, y Moisés los transcribió. Entonces, en medio de cualquier opresión, Dios va a levantar hombres para libertarnos, para dirigirnos, para decirnos, esto no es así. Ustedes se imaginan, todo ese pueblo estaba, ellos no querían salir de Egipto, ellos querían que les mejoraran las condiciones dentro de Egipto. Pero ese es el pensamiento del esclavo, ¿no? O sea, si tú me mejoras mi pago, que si tú me mejoras mis condiciones, yo te sigo sirviendo. Aunque yo sé que me estás explotando, pero yo te sigo sirviendo. ¿Por qué razón? Porque no confiamos en Dios, porque no somos líderes de Dios, porque no nos damos cuenta que todo tiene que ver con Dios. El capítulo 2 dice, liberados de Egipto, y viene desde el capítulo 12 hasta el capítulo 12. En el capítulo 12 va a pasar algo muy importante, que eso es parte de nuestro estudio y por eso yo lo pongo. Vamos a entender la celebración de la Pascua, la redención poderosa que hace Dios para consagrar a los primogénitos y para también cruzar el Mar Rojo bajo el cuidado y la protección de Dios. ¿Cuándo son realmente libertados? Miren lo interesante, Dios va a destruir la nación de Egipto, va a destruir sus dioses, va a destruir toda su concepción religiosa que ellos tenían, va a destruir su economía, va a destruir todo lo que era bienestar para ellos. Cada una de las plagas va a dejar en ruinas a Egipto. ¿Por qué razón? Porque Dios no quiere que estemos mirando otra nación como si fuera nuestra benefactora. No hay ningún gobierno que nos va a bendecir o nos va a sacar de pobres. Es Dios que tiene un propósito con nosotros de mantenernos en un lugar. Y miren, y Dios los saca del río Nilo, los saca de Gosén, los saca de un gobierno que les ofrecía de todo, pero que los controlaba, los esclavizaba, los maltrataba, los abusaba, y los va a llevar a uno de los lugares más paradisíacos de la tierra. ¿Sí me comprenden con la palabra paradisíaco? ¿Qué es paradisíaco? Sí. Las faldas del monte Sinaí, del monte de Dios, el desierto. O sea, mientras que ellos se querían quedar, Dios los liberta y los deja en el lugar donde la dependencia del pueblo de Dios es tremendamente al 100%. ¿Ustedes se imaginan qué puede ofrecer un desierto en agua? ¿Quién puede ofrecer en un desierto sombra? El desierto es uno de los lugares más inhóspitos. ¿Por qué razón? Porque en el día llega a los 48 grados centígrados sin lugar a sombra, y en la noche puede bajar hasta los 4 o 8 grados bajo cero. Helajes profundos. Por eso Dios va a proveer una gran nube y una columna de fuego. Liberados de la opresión, liberados de Egipto. Vamos a terminar haciendo unas conclusiones corticas. Miren lo que pasaba en Egipto. El hombre estaba esclavo. A ellos los trataban como enemigos.
básicamente tenían un epitafio cada uno de ellos. Estaban muertos. Ellos no existían. Ese es el drama que nos muestra Éxodo capítulo 1, Éxodo capítulo 2. Faraón nunca los vio como sus salvadores. Faraón nunca los vio como asilados o extranjeros con algún valor. Todo lo contrario, decía, para que mi enemigo no se multiplique, hay que matar a sus hijos. Hay que quitarles ellos quieren ir, tienen tiempo de estar pensando de irse a adorar a su Dios, entonces denle más trabajo. ¿Qué es lo que Dios hace a través de su liberación? Miren, Dios liberta a su pueblo, lo hace amigo y le dice que está vivo para con él. Tú serás mi pueblo y yo seré tu Dios. Miren, Éxodo hace algo extraordinario, nos recuerda el evangelio. Cada quien que viene a una iglesia y puede adorar es un hombre libre. ¿Por qué? Porque lo hace voluntariamente. Un hombre, una mujer libre. Tiene una iglesia, tiene una familia. Miren, es interesante que cuando Dios levanta el tabernáculo en el desierto, cada una de las carpas, la puerta de la carpa miraba hacia el tabernáculo. Ellos estaban pendientes de lo que Dios dijera, si se va a mover, no se va a mover. Y todos a la distancia podían ver el tabernáculo. ¿Ustedes saben por qué estos hombres libres sacados de Egipto podían moverse y mirar al tabernáculo? ¿Cómo podían hacerlo si muchos de ellos acampaban a 3, 4, 5, 10 kilómetros del tabernáculo? ¿Cómo podían ver? Porque la nube estaba sobre el tabernáculo. El lugar más fresco de todo el campamento de Israel, de su estadía en el desierto, era: vayamos al templo, ahí está la protección de Dios, ahí está la sombra de Dios. El hombre es amigo ahora, no es su enemigo. Y como está vivo, Dios lo sustenta. Lo sustentará con maná, lo sustentará con agua, lo sustentará con carne, le proveerá todo lo necesario, y de manera extraordinaria, aunque no le compraban a Juan cada cumpleaños, por 40 años les duró las sandalias, las ropas, el bordón. Muy bien. Fin de la primera lección. Ahora sí los quiero escuchar. ¿Cuáles son sus opiniones? Ahora sí escucho todas sus diferencias. Hello. ¿Sí están ahí o les pasó lo de Condorito? Aquí estamos. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Alguno quiere irse para Egipto, para Canadá, perdón, para Estados Unidos? Para la tierra opresora. Recuerden, Dios es el que da nuestro sustento y nuestro abrigo. Y entre esas cosas nos da su presencia, nos da su iglesia, nos da su palabra, nos da líderes que nos van a proteger y nos van a guardar y nos van a decir: este es el camino. Nos están dirigiendo a la tierra prometida, ¿verdad, Sonia? Y saben, la tierra prometida no está aquí en esta tierra, está después de esta vida
en esta tierra, pero nueva, con cielos nuevos. ¿Para qué luchamos? ¿Para qué queremos? Si lo que tenemos realmente es lo que va a venir después de esta vida. Por lo tanto, yo les doy un consejo. El Señor nos permita disfrutar donde Dios nos puso hasta que Él nos llame a su presencia o venga. Amén. Entonces, opiniones, participaciones, lean Éxodo. Traten de avanzar por lo menos hasta el capítulo 40. Éxodo no tiene más de 40 capítulos. Es curioso, habla de 400 años, 40 días, 40 años y tiene 40 capítulos. Es muy particular Éxodo, pero me anima mucho poderles enseñar y me han puesto un buen desafío. Espero que el Señor les bendiga. Vamos a orar y vamos a pedirle a nuestro diácono Mario que nos despida en oración. ¿Le parece, diácono? Padre Santo, te damos gracias, Señor, por escuchar tus palabras, Señor, preparándonos, Señor, para cada día, Señor. De lo que tú nos das, Señor. Gracias por esta noche, gracias por la vida del pastor. Permítenos descansar, confiados en ti. En nombre de tu amado Jesucristo. Amén. Amén. El Señor les bendiga. Amén. Buenas noches para todos. Que descansen. Gracias. Buenas noches, mi hermana Hasta Sonia. mañana. Nos vemos. Dentro de 8 días nos vemos.